Conversatorio La Ribera, un espacio para repensarnos en materia de desarrollo, productividad y planificación. Bueno, con La Ribera Televisión nos habíamos prometido reiterar y retomar el contacto y la idea de poder encontrarnos en este espacio que es el conversatorio que nos hemos planteado hacer con Angélica Montes, con Hugo Busso, dos filósofos amigos. Dijimos que esto iba a ir sucediendo a lo largo del año con el correr del tiempo en distintos ámbitos y en distintos lugares. Nos habíamos prometido llegar a la casa de ellos. Ellos están viviendo en Francia y así pudimos llegar hasta este país europeo. Estamos ni más ni menos que en París, pero en realidad no estamos en París ahora, estamos en Saint-Germain, en la casa de Hugo, que nos da la bienvenida, que nos permite precisamente este encuentro. Angélica se trasladó y a partir de ahora le damos rodaje a esta experiencia maravillosa que es la de poder pensar en voz alta con ustedes en cercanía y bueno, de alguna manera cumpliendo con ese gran, de los muchos objetivos que nos hemos planteado, este gran objetivo que es estar en Europa conversando. Primero, gracias a los dos. Gracias por venir. Primero, estar en un país extranjero y que vengan gente amiga que uno quiere de Río Cuarto y poder hablar en español y estar con mi amiga Angélica y colega aparte y con ustedes, con el equipo de La Ribera, es maravilloso. En todo caso, gracias a ustedes por habernos dado un día de una visita a París, de venir a ver. Angélica es la coordinadora, es el motor, es la que nos reta, la que nos pone en orden, la que nos orienta. Orden y progreso. Angélica, qué placer. Bueno, muchísimas gracias, un gustazo verte a ti, un saludo a todos las personas que nos ven en este momento. Feliz porque que son momentos de complicidad, momentos de creatividad y momentos sobre todo, como tú lo dices, de pensar en voz alta y sobre todo de pensarnos, no solo nosotros como grupo, sino nuestra sociedad en colectivo. Y muchas gracias por eso de la coordinadora. Les halo las orejas a nosotros. Bueno, un poco la idea y la motivación tiene que ver con este concepto de hablar de ciudadanía, y nos ocupamos a lo largo de los conversatorios anteriores de referenciar aspectos vinculados con lo que sucedía. En el primero de ellos estábamos analizando además con una amiga de Chile que convocamos, con lo que sucedía en Latinoamérica, pero puntualmente en Chile, con las elecciones. Después seguimos con lo que iba sucediendo en análisis en otros lugares del Pago Chico, como le decimos nosotros, que es nuestra querida Sudamérica, Latinoamérica, y en ese sentido las noticias empezaron a ser buenas, no dejan de preocuparnos las realidades, claro. Pero la verdad que hay como una especie de esperanza, de llamita, de cosa que nos genera una expectativa positiva en el futuro que se viene. Tal cual, ¿no? Me parece que hay algo que está emergiendo, hay un acontecimiento que tiene una semilla de verdad, en el sentido de que emerge algo inesperado, como el COVID, pero inesperado, como el triunfo de Preto en Colombia, inesperado, como el retorno de una izquierda que puede decir Salvador Allende sin que nadie le salga urticaria. Pero eso habla bien de la democracia, más allá de derecha e izquierda, como un momento que hay algo que está cambiando. Es decir, hace 4 décadas que la idea y la perspectiva del derrame por exceso y riqueza gracias a los ricos, todas las estadísticas muestran que eso no solamente no se ha dado, sino que es un blef. Es todo lo contrario. Por lo tanto, hay que sacar conclusiones, como se sacan conclusiones con la caída del muro de Berlín y con el fracaso de un modelo de comunismo que pone el Estado en el centro. Me parece que la sociedad de mercado y no con mercado es un fracaso en el sentido social, en el sentido de la distribución. La desigualdad ha crecido en todos los países y en particular en América del Norte y los países más ricos. No solamente que la desigualdad creció, sino que en donde más desigual es la sociedad, según los estudios epidemiológicos y sociológicos, donde más desigualdad hay,
más problemas de maltrato, de violencia machista, de enfermedades, de infartos, de tumores, de estrés. Es decir, hay algo que tiene que cambiar y sobre todo estamos en cuenta regresiva en todas las variables ambientales. Por lo tanto, es un momento de creatividad impresionante. Pero hay que asumirlo. Pero asumirlo no esperando el Salvador y la mente iluminada, sino básicamente, como dijo recién Angélica, el colectivo que tiene que pensar y tomar decisiones trascendentales, no solamente para nosotros aquí ahora, para tus hijos, para nuestros hijos, para los que vienen, los que están y no solamente humanos, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento clave, en un momento de la apertura, de la decisión, del kairos, en una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo. No sé cómo lo ves, Angélica, tú. Sí, efectivamente, si pensamos en América Latina, estamos más que en un momento de cambio, un momento de gran transición, ¿no? Un momento de transición. Hugo utiliza regularmente en nuestras conversaciones un término que es el de el interregno, es ese entre dos, ¿no? Y ese momento de transición, yo creo que para el caso que tú mencionas particularmente de América Latina, yo creo que está marcado por 3 elementos, por una renovación de la participación de las juventudes plurales. Digo plurales porque esas juventudes ya no solo se declinan en términos de mujeres y hombres, sino en términos de negritudes, en términos igualmente de derechos sexuales y también juventudes militantes ecológicas. Eso es algo que hace parte de ese proceso de transición y que ha marcado también las características de las nuevas protestas latinoamericanas. Ese es el primero. El segundo es algo que se viene viendo, y América Latina es quizás uno de esos lugares del mundo en donde es más explícito la emergencia del poder de lo femenino, es decir, la llegada de la mujer a la escena política, no ya como hasta hace unas décadas del brazo del señor presidente como la primera dama, sino que, y el ejemplo último que hemos visto, la llegada de Francia Márquez en las últimas elecciones presidenciales colombianas, que es muy significativo porque Francia Márquez de alguna manera es el mejor atú se dice en francés para decir el mejor elemento de campaña de Petro. En realidad, yo cito ese caso porque es emblemático, es quizás la primera vez en la región latinoamericana en la que no llega un presidente, sino una fórmula vicepresidente y presidente. Es decir, en ese país la gente votó por Petro y Francia, no votaron por Petro. Y esa emergencia de esa mujer, que ahí resume todo lo que acabo de decir, mujer negra, que viene de barrios populares, que hasta hace un par de años era nunú, en las casas de unas ciudades de Cali. Nunú, las chicas que cuidan chicos. Exacto, nunú. O empleada doméstica, como podemos decir en otros lugares. Y el tercer elemento fundacional de esa transición, yo creo que tiene que ver la ineluctable transición ecológica de las energías fósiles hacia las energías dichas verdes, ¿no? Que es un momento que ya no es una opción, es una obligación. Y pues más adelante podemos conversar cómo incluso las grandes empresas ya saben que de aquí a 20 años no habrá materia prima que permita ser utilizada para producir a bajo costo con una gran ganancia. Entonces estamos en ese proceso también, ese tercer elemento fundacional de esa transición, de ese, como tú lo llamas, ¿no? Interregno. Ese momento de entre dos, entre lo que hemos sido y lo que estamos de alguna manera llegando a ser, lo que estamos siendo paridos como sociedad, ¿no? ¿Qué sociedad vamos a parir? De eso se trata. Que además es como lo hablábamos hoy, caminando por las calles de esta hermosa ciudad, es algo que va a suceder de manera inevitable. Y eso representa un verdadero desafío, primero, pero también por otro lado, como sociedad tenemos que empezar a plantearnos que, como decía bien Hugo cuando veníamos analizando en el viaje algunos aspectos,
Si seguimos insistiendo con las mismas herramientas y con los mismos elementos para encontrar soluciones a los históricos problemas, no vamos a llegar a buen puerto. De pronto tenemos que imaginarnos como sociedad y en el contexto de esta nueva idea que ustedes están planteando, que debemos ser muy creativos y muy comprometidos para que esto vaya sucediendo. Es algo que nos va a ir superando. Mi hijo está detrás de cámara. Su realidad, su expectativa, su mirada respecto de un montón de cuestiones no tiene nada que ver con la nuestra. Esto va a suceder sin lugar a dudas. En el medio hay algo que se llama poder, establishment. La economía que siempre quiere poner la cola para que nosotros terminemos decidiendo lo que ellos necesitan o desean y no lo que nos hace bien a nosotros como ciudad. Y a partir de ahí hay un trabajo por parte de ustedes. Lo están analizando, lo están pensando, lo están filosofando, porque precisamente tenemos que comprenderlo para después poder poner en marcha ese proceso. Es que justamente el diálogo, hace poco presentamos con Angélica en la Sorbonne en un coloquio con especialistas de América Latina, de Francia, de Europa, del mundo, presentamos un escrito, ¿no? En el cual planteamos nuestra investigación, que hay que tener una inteligencia colectiva. Primero, los límites de reducir el pensamiento a una sola variable que pasa a ser hegemónica, pero es, digamos, los límites de un pensamiento reduccionista a la variable económica. Primero. Segundo, concebir una sociedad de mercado y no con mercado, donde todo pasa a la lógica comercial. Bueno, entonces, esto que venimos hablando con Angélica, el momento del interregno, el entre dos, cuando el rey muere o cuando algo termina y todavía no está lo que se suplanta. Este interregno puede durar, en nuestra primera especulación, tal vez una década o 2 décadas, no se sabe en realidad. ¿Por qué? Porque ya lo viejo no da respuestas. Lo viejo es el problema. Entonces, ante esta situación... Y ahí no está la solución en lo viejo. Por supuesto que no está la solución en lo viejo, porque ya demostró cuál es el límite, y tampoco está la solución en los extremos de derecha o de izquierda que criticaban eso, porque son la parte más conservadora de eso, la parte crítica de ese pensamiento moderno. Entonces, acá viene este interregno, es el momento de la creatividad. ¿Por qué? Primero porque implica que hay posibilidades que se abren a futuro. ¿Qué posibilidades hay para tu hijo Alejo o para mis hijos o para los hijos que están viendo aquí de aquí a 20, 30 años? Nosotros pensamos que hay 3 escenarios factibles. El primero es más de lo mismo, o sea, seguir con el mismo modelo hegemónico neoliberal, sociedad de mercado con un poquito de cuestiones verdes, ecológicas, que están ahí, sostenibles, pero que, claro, no alcanza porque no se sale del pensamiento que causa el problema. La segunda posibilidad, una degradación democrática, un ecofascismo que tome los desafíos ecológicos, pero que genere una profunda degradación democrática. Son distinciones analíticas, pero bien pueden estar mezcladas. Nuestra perspectiva que estamos investigando, justamente hemos creado un neologismo, ecocreatividad, de ecología, cooperativismo y creatividad. Ecología, porque ecología y democracia es un nuevo matrimonio inescindible, porque aparentemente ya hay un divorcio entre democracia y liberalismo, entre democracia y capitalismo. Mayor mercado, mayor liberalismo económico puede ser una degradación muy fuerte de la democracia. El ecofascismo puede ser una degradación democrática muy fuerte y puede ir juntos justamente la primera y la segunda propuesta. Y la tercera propuesta es la ecocreatividad, que es justamente la creatividad de ir y buscar algo nuevo, donde la decisión no está en el experto, no está en el mercado, está en la deliberación democrática, en la profundización y radicalización democrática. Entonces, ese interregno tiene una posibilidad de seguir en lo mismo y vamos hacia el abismo, un ecofascismo, una degradación institucional y democrática, o una reinvención de algo en el cual va a requerir una nueva clase
que no va a ser una clase productivista, no va a ser la clase obrera inglesa productivista, porque el problema está en el productivismo mismo. Entonces no es ir hacia un marxismo, el marxismo es parte del problema también, creo yo, sin ignorar los aportes del liberalismo, del marxismo, pero estamos en un momento de creatividad muy profunda. Eso es lo que estamos tratando, ensayando, crear conceptualmente en nuestro trabajo con Angélica. Angélica, y en este sentido el planteo también tiene que ver con que si bien es cierto, hasta ahora nosotros buscábamos consejos en los gurúes para que los gurúes nos solucionen los problemas, esa opinión del gurú no es necesariamente no importante, sino que es un elemento más de un montón de opiniones para que el colectivo tome las decisiones. Y si esas decisiones hay que corregirlas, se corregirán. Pero ya no ceder nuestra herramienta, la única que tenemos como sociedad, que es la del poder decidir, en manos de uno o de dos personas que habitualmente no responden a los intereses del colectivo, sino a los intereses de las minorías que forman parte de todo este concepto que nos hablaba recién Hugo. Sí, lo que entró en crisis y nos ha conducido a esta situación de transición es de pronto importante señalarlo para que quienes nos están viendo comprendan mejor esos 3 escenarios que ha señalado Hugo y sobre los que estamos trabajando. Digamos que existe hasta el momento un proyecto de la idea de la democracia liberal representativa, que es ese proyecto según el cual hay 3 condiciones esenciales: división de poderes, ¿no? Hay respeto de derechos individuales y finalmente hay un control del Estado por parte del Estado de las fuerzas, ¿no? Del uso legítimo de la fuerza. Ese modelo se agotó, las razones las ha dado Hugo, porque hay un divorcio entre el neoliberalismo y el demos, la democracia. ¿En qué sentido se agotó ese modelo? En que la gente ya no cree que esa división de poder existe. Porque generalmente se dice es que el presidente es amigo del fiscal, es que el fiscal es amigo del legislador y todo el mundo se conoce. Entonces, ¿cuál división de poderes? Esto aquí es un grupo de amigos que están gobernándonos, ¿no? Los derechos individuales, bueno, pero si al final de cuentas esto es un derecho de la competencia. Yo tengo derechos en la medida en que me los pueda pelear con otro, incluso quitarles derechos a los otros para poder obtenerlos yo. O sea, que tampoco es por ahí. Y emerge desde hace ya más o menos 20 años un concepto de la democracia que es la democracia radical. Hay autores como Chantal Mouffe, no es la única, pero es la primera que me viene a la mente, Laclau y muchos otros lo han descrito, y esa democracia habla de la soberanía popular y de la categoría de igualdad, es decir, una idea de la democracia donde prima la colectividad, la decisión colectiva, por eso se habla mucho de participación directa de la democracia, ¿no? Mucho de referendos. En Chile va a haber justamente un referendo para aprobar o no esa constitución. Muchos consideran que las decisiones fundamentales de los estados deberían elegirse o decidirse a través de referendos populares, ¿no? Para que así efectivamente la mayoría tenga la posibilidad de expresarse y no la representatividad de los distintos delegados en las asambleas nacionales, ¿no? Pero también está exigiéndose una igualdad y una noción del pueblo que se entiende, no el pueblo de la Bastilla, no el pueblo que enardecido va a ser la revolución sanguinaria, sino más bien que se entiende como una colectividad que se escucha y co-construye, ¿no? Que participa en no solo pensar, sino la acción que va a transformar esa sociedad. Entonces estamos en esa transición de esa primera idea de la democracia liberal representativa hacia esa otra idea de lo que debería ser la democracia. Y por eso en esa otra idea es donde cobran importancia los jóvenes, la lucha de los jóvenes, la lucha de las mujeres, la lucha de las minorías, y por eso toma tanta fuerza la presencia de estos mismos elementos dentro de los debates políticos. Hoy en día, yo me atrevería a decir que ningún candidato presidencial en ningún país de América Latina se presenta sin una fórmula vicepresidencial femenina o de una minoría, ¿no? Porque sabe que esto es lo que arrastra
ese es hacia allá, hacia donde de alguna manera los jóvenes se ven reflejados, que ese es el futuro. El futuro es en esa nueva colectividad que incluye la diversidad y que exige la presencia de esa diversidad. Y todo eso hace, por supuesto, pensar que si las cosas no van en ese campo, aparecerán tres escenarios ya descritos en ese sentido, aparecerán tres escenarios descritos por nuestro querido amigo Hugo, que nosotros llamamos los desastres, las políticas del desastre. Los dos primeros que él mencionó, que es más de lo mismo, es un neoliberalismo remasterizado a través incluso del metaverso y la economía del metaverso. Eso es una visión distópica de lo que podría ser el futuro en los próximos 10, 20 años. El segundo escenario de política del desastre es el ecofascismo. Que se entienda bien qué es el ecofascismo, es que en nombre de respeto del ecosistema se pongan en marcha medidas, por ejemplo, que reduzcan el acceso de agua a una parte de la población. Generalmente esa parte de la población sería, por ejemplo, los pobres, porque la aporofobia está ahí presente. O por qué no los negros, o por qué no los inmigrantes. Habría reducción a cierto acceso de alimentos, ¿por qué no?, a una parte de África. Finalmente hay que conservar los lugares del mundo donde se produce y se genera, digamos unas riquezas importantes de distribución. Eso sería también a lo que nos referimos con ecofascismo. Y lo ideal sería esa ecocreatividad, donde aquí quiero añadir, la creatividad no sería que estamos pensando que el mundo debe ser diseñado por artistas. La creatividad aquí no es la que se llamaba la posmodernidad, donde todo el arte iba a salvar el mundo y la política. La creatividad aquí la estamos refiriendo más en el ámbito de la posibilidad de pensarnos, y esta palabra vuelve y vuelve y la repetimos, como colectividad y no como individuos. Donde la utopía tiene de vuelta la cabida, porque en algo que recién dijo Angélica, por ejemplo, Colombia y Chile, mismo en Argentina, mismo en Brasil, la juventud tiene un peso muy fuerte en estos cambios. Las protestas juveniles que surgieron en Chile, en la cual tú hiciste un reportaje que invitamos tu amiga chilena muy interesante, Joris era de apellido, ¿no? Lorena, sí. Y Carlos. Y el colombiano, que estuvo súper interesante. Tiene a los jóvenes como lo que destapa, y los que estaban en primera línea enfrentando a la violencia brutal de la policía, todavía de la herencia pinochetista, fueron los jóvenes. Entonces, jóvenes que dicen, y en ese sentido, América Latina, desde Europa, lo que está visto, lo que se ve en mucha gente, es que si hay expectativas y posibilidades, es América Latina de que surja algo nuevo. Mientras que en América Latina pensamos que el paraíso está en Europa. Pero ojo, me parece que ahí está el desafío a pensar cosas nuevas, ¿no? Se me ocurre consultarles, hablando precisamente de este fenómeno que ustedes dicen y esta participación de la sociedad. ¿No está participando la sociedad en este momento enviando un mensaje a la hora de no participar? A la hora de no avalar ese modelo con nombres viejos, con propuestas viejas, sin cambios, sin esta inclusión que vos referenciabas. Quizás no sea el momento de poder también tomar como medida que este proceso que ustedes están contando tiene que ver con eso, con la decisión de la comunidad de decir, no avalo más esto, entonces no participo. Y las participaciones a la hora de elegir y de votar son cada vez menores. Sí, esto que acabas de mencionar está incluido en lo que sería ese momento de transición. Ese momento entre dos es el momento de la incertidumbre igualmente. El tema de las abstenciones no es nuevo, pero es progresivo y constante. En las últimas elecciones chilenas tuvimos una alta abstención de más del 40%. En Colombia tuvimos una abstención de 43%. En Francia, en las últimas elecciones que tuvimos aquí, para elegir diputados a la Asamblea Nacional fue el 52%, y en los tres casos la tasa de abstención de los jóvenes entre 18 y 25 fue la más importante, ¿no? Es una paradoja, porque esto que decía Hugo, los jóvenes se movilizan, los jóvenes de alguna manera son como la punta de lanza de la exigencia de esa transformación,
pero al mismo tiempo, como descreen de las instituciones institucionales, no se apropian de los mecanismos que esa institucionalidad ofrece para hacer la transformación. Y ahí entonces, de alguna manera, quedamos en una situación de espera, porque lo que tiene que entender la juventud es que por el momento estamos en sistemas representativos liberales de la democracia y hay que pasar por ahí, hay que hacer ese ejercicio, incluso contra hacerse violencia a sí mismo, aunque uno no crea, y irse a las urnas. Una de las cosas que pasó en Colombia es que para la segunda vuelta se hicieron microgrupos de gente de barrios que iban de puerta en puerta diciéndole a los jóvenes: chicos, tienes que moverte porque es que si no, no va a ocurrir el cambio, porque es que esto no va a ocurrir porque tú lo desees, porque tú hagas ejercicio mental y positivo y decir que esto se transforma y que tiene que haber acción. Hay que tener una acción, ¿no? Y esa acción se hace con el voto, ¿no? Entonces, esa abstención hace parte de ese momento de transición que, entre otras, tú lo decías, Hugo, las respuestas viejas no funcionan. Y es muy importante que esto lo entienda las izquierdas que van llegando, digamos, al poder en América Latina, porque lo que funcionó en los años 2000 no necesariamente va a funcionar en el año 2021. Porque también tenemos una juventud que se informa más, pero también una juventud que tiene unas expectativas mucho más grandes y que tienen una idea de la temporalidad mucho más rápida. Los jóvenes hoy esperan cambios no para dentro de 5 años, sino para dentro de 1 año, ¿no? Y eso, por ejemplo, explica que en menos de 100 días tengamos una caída importante de la popularidad de alguien como Boric, que pasó de tener 56%, 55% de popularidad a 36%, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. La noción del tiempo en la democracia se ha modificado. La impaciencia de los votantes es enorme, las expectativas son enormes y las izquierdas, incluida la izquierda de alguien como Petro, que llega con coaliciones, en Chile se llegó con coaliciones de izquierda, en Argentina se tendrá que llegar con coaliciones. La pregunta es, ¿esas coaliciones de izquierda, una vez llegan al poder, tienen o no la capacidad de mantenerse en ese acto de consolidación de la negociación interna como coalición, o terminan fracturándose, ¿no? O terminan haciendo la política politiciana, se dice en francés, es decir, política de profesionales. Y es ahí cuando de nuevo vuelven a descreerse en las viejas fórmulas de la izquierda. La izquierda, por ser izquierda, no necesariamente es virtuosa y la mejor, ¿no? Y eso es algo que los ideólogos de la izquierda deben entender. No porque yo me diga que soy de izquierda, automáticamente las cosas cambian y la gente va a seguirme porque soy de izquierda y no soy de la derecha rancia. Y una cosa importante, América Latina tiene que estar vigilante porque la derecha conservadora y ultraderecha española está haciendo carrera en América Latina. El partido Vox en América Latina tiene una presencia, y lo hemos estado comentando, importante en Chile, en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú. Tienen una presencia y hay incluso progresivamente las derechas en América Latina han sido, yo las llamo conservadoras, yo no las llamo fascistas, las llamo profundamente conservadoras, pero están haciendo un giro y están metiéndose progresivamente elementos de xenofobia que vienen a complejizar la comprensión de lo que debería ser la colectividad, porque cuando entra la xenofobia ya no solamente en un país latinoamericano no es contra el extranjero, sino con el extranjero de adentro. ¿Qué quiere decir? El homosexual, el negro, el indígena o el que simplemente no piensa como yo. Entonces eso o es el pobre. O general, como sobre todo por el pobre, la porofobia. La porofobia. Hablando de pobreza, además, todo esto que ustedes nos invitan a pensar y a tratar y a trabajar y que
es un verdadero desafío desde el punto de vista intelectual, cuando vos tenés los elementos que te permiten determinado bienestar o determinada situación, donde podés tomarte un tiempo para poder analizarte, para poder analizar y para poder aprender, es mucho más fácil que cuando tenés que sustentarte diariamente, cuando tenés que pelear diariamente con algo que tiene que ver con tu supervivencia y la de tu familia. En ese sentido, muchas veces esto de la velocidad y de los tiempos que vos estás hablando termina sintetizándose en redes sociales y en mensajes confusos, y a partir de ahí nos encontramos con una realidad que atenta contra la propia existencia de los pobres. Por ejemplo, en la República Argentina, hablando de dirigentes que empiezan a ser populares, que hablan mal de los pobres y que plantean que hay que expulsar a los pobres del sistema, porque no hay que contenerlos, no hay que ser solidarios, no hay que darle salud, no hay que darle educación. Por el contrario, se tiene que salvar el que puede y el que no puede, no. Y ese mismo consumidor, con esa dinámica, empieza a atentar contra su propia realidad. Y esto es un fenómeno también, el fenómeno de la comunicación, la velocidad de la que estamos hablando, y esto de tener todo sintetizado. Cuando nos llega todo sintetizado, habitualmente viene analizado y viene procesado por malas voluntades, por pícaros que nos quieren convencer de realidades que no son. Basta con solo mirarse en el espejo para saber que esas realidades no son. Pero como alguna vez explicó Dolina, si nosotros nos miramos a un espejo que todos los días nos devuelve una imagen deforme, vamos a creer que nuestra imagen real es deforme. Bueno, ese es el rol de la ideología, digamos, ¿no? Es decir, alguien desde sus intereses particulares que dice estos son los intereses generales, universales de todo. Bueno, la lucha por la hegemonía, generar ese sentido, está en que yo le presto la boca al amo y expreso su deseo, por más que sea un atentado contra mis condiciones de vida, ¿no? Es decir, soy un asalariado que tiene muy precario y mi mujer trabaja de modo aleatorio. Sin embargo, estoy de acuerdo con la privatización de los servicios públicos, cosa que me desfavorece, porque cada cual se tiene que ganar el discurso meritocrático, cuando está demostrado que el que nace rico está condenado a seguir siendo rico en general, y el que nace pobre, muy poco porcentaje puede cambiar la posición. Pero hay una ideología que no es una ideología clara para un candidato y el otro tiene otro. No, acá hay una ideología hegemónica que tiene un rostro. Milei, un ultraliberal, la tiene Macri, la tiene también por ejemplo, en los nacionalistas de Europa del Este, excomunista, o en Orbán, un protofascista húngaro, o en Le Pen, o en el mismo Seymour aquí, por ejemplo, o en el mismo Vox, que eso es lo que hablamos con Angélica, el más de lo mismo, pero que no tiene un solo rostro, tiene muchos rostros. Y si cortas una cabeza, cuidado, no es con la fuerza bruta, como en el mito de Hércules, porque esa cabeza cortada nacen tres. Entonces no es con fuerza bruta, tiene que haber algo muy inteligente de cómo abordas eso. Entonces, esta ideología que se va a negar a morir, porque ningún sistema viviente, ideológico, discursivo quiere morir, tiende a preservarse, entonces va a generar muchas perspectivas, hasta ecológicas, desde el neoliberalismo. Entonces uno dice, ojo, la cuestión es mucho más compleja. Por ejemplo, estamos ante una encrucijada de América Latina, y esto que lo empezó Angélica, que lo empezamos al principio. El tema de América Latina tiene una oportunidad impresionante que se abre, el kairos, como le decimos, el tiempo, como dicen los griegos, el tiempo del kairos es la oportunidad, es el goleador que está en el lugar justo, que hace el cabezazo y hace el gol. No cualquiera lo hace, el goleador tiene esa intuición de dónde estar en el momento preciso y oportuno. El kairos es el tiempo de la oportunidad. La crisis es el momento de la decisión. Entonces, estamos en una crisis como modo permanente de hace 40 años. Pero el momento de la oportunidad es ahora y se puede pasar. Entonces, los colectivos como Boric, como Preto, como en Argentina, como Lula en Brasil, haciendo más de lo mismo,
usando las mismas fórmulas, es que acá hay que innovar, hay que cambiar, hay que buscar otras formas, no solamente a escala nacional, sino proponer una nueva institucionalidad mundial. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Vamos a lo general. Fondo Monetario Internacional. ¿Y si hay una Organización Mundial de la Ecología que ordena a quién dar crédito y qué promocionar con el dinero? ¿Se puede financiar cualquier cosa, contaminante también? Pero ¿cómo no queremos reducir la cantidad de emisiones? Pues entonces una Organización Mundial de la Ecología debería subordinar y dirigir las finanzas, y no a la inversa como pasa ahora. Entonces, este cambio de la institucionalidad mundial, por supuesto que es una utopía, pero uno tiene que abrir un horizonte de pensar de otro modo para poder entender cuál es el nuevo sentido. Si seguimos en un mundo dirigido por las finanzas y que solo mande el imperativo de ganar y acumular, pues entonces no hay salida. Vamos hacia la catástrofe anunciada. No, o sea, no hay ningún secreto. Hasta yo lo sé, que soy un ciudadano de a pie. Entonces, y porque los datos científicos del GIEC hace falta solamente leerlo para saber que estamos en un serio aprieto. Por lo tanto, y con esto cierro, esta oportunidad de América Latina implica también un profundo desafío para las fuerzas que se proponen de ser el cambio y salir del corset. O ajustamos y achicamos y privatizamos todo el espacio público y más política de ajuste, de educación, de salud, de todo, que ya sabemos a lo que nos lleva, ya lo hemos sufrido, pero de sobra los argentinos. Y por otro lado, el tema de la revolución total del viejo bolchevique de la toma del Palacio de Invierno. Ninguna de las dos formas va. Y entonces, y acá viene el momento de la creatividad que hablábamos recién y que nombraba Angélica y que yo comentaba también con el tema de la ecocreatividad. ¿Creatividad de qué? Y bueno, creatividad como una radicalidad democrática que tenemos que debatir, pero ese horizonte tiene que ser cooperativo, no la competencia. Si yo gano, tú mueres. No. Vamos a cooperar. ¿Puede haber competencia? Sí, es como un equipo de fútbol, ¿no, Alejo? O sea, hay competencia, pero el equipo tiene que ser muy cooperativo para poder trabajar en equipo y ganar. Bueno, la cooperación es la clave. La creatividad tiene que ser la regla. Y lo ecológico es el componente inescindible, esencial. Ahí en el gobierno de la República Argentina, ahí el cooperativismo empieza a tener un rol fundamental, hay figuras emblemáticas y que empiezan a dar muestras de que precisamente es posible. La presencia de un diputado nacional con un movimiento que precisamente empieza a ganar espacios, y la figura emblemática es la de Carlos Heller. Por ahí empieza, quizá me parece, a haber un tipo de presencia de institucionalidad que le pone de alguna manera un poquito de presencia a esto que vos estás manifestando. Creo haberte interpretado que va por ahí el camino, y precisamente que hablamos de una banca que tiene que ver con un concepto de cooperativa también, apoyando la productividad, vinculándose de una manera distinta, y no les está yendo mal. Angélica, estás anotando un montón, así que me imagino que tenés bastante como para ir sintetizando lo que venimos hablando. No, pues decir varias cosas. Es que esa idea de la ecocreatividad, que es un neologismo, y que en nuestro trabajo de reflexión, acción, porque la idea justamente pasar de la mera reflexión también a pensarnos modos de acción, de organización de la colectividad, está acompañada de dos categorías que llamamos categorías metáforas, que es el desastre de la política, que es lo que viene, ese caos, esas crisis democráticas, las políticas del desastre, que mencionamos dos, ecofascismo o más de lo mismo, y esta otra posibilidad que es la ecocreatividad mencionada. Y aquí esa ecocreatividad de la que hace mención de nuevo Hugo, es importante pensarla como una nueva manera de emancipación. ¿En qué sentido esa manera de emancipación? No en el sentido de la anarquía, en el sentido de la anarquía clásica que se entiende como no queremos Estado, no queremos instituciones, no queremos gobiernos, el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Yo simplemente quiero recordar que hasta en las comunidades indígenas más antiguas de América Latina,
y las comunidades étnicas y raciales más antiguas de Asia, África, siempre ha existido un mínimo de organismo que podríamos llamar Estado, es decir, había una cabeza, una organización, unas instituciones, exactamente. Entonces, esa emancipación no pasa por esa idea de la anarquía, de la supresión de las instituciones, sino más bien de pensarse esas instituciones penetradas por la vida. Y esto es un concepto fundamental, porque en ese sentido ya no es una utopía, Hugo, porque es que por primera vez en la historia de la existencia humana sabemos que estamos en un proceso de extinción como especie. Lo que significa entonces que la ecocreatividad, que la apuesta a la idea de la ecología, de la cooperación y de pensarse instituciones creativamente que estén atravesadas por la idea de lo común, por la idea del compartir, por la idea de el avanzar juntos, es fundamental para salvar algo sin lo cual simplemente dejamos de existir, la vida misma. La vida de nosotros en tanto que especie. Y esa vida en tanto que especie depende de la vida de las otras especies. Sin las otras especies somos un sistema. Somos un sistema rizomático. Si no salvamos los océanos, si no salvamos las selvas, si no salvamos las especies marinas, incluso las más minúsculas, es todo nuestro ecosistema, es nuestra existencia misma la que está en peligro. Y en ese sentido, la creatividad a la que hacemos referencia es esa igualmente. Cómo pensarnos sistemas de paliar el hambre, que es una de las cosas que mencionabas antes. La gente lo que quiere es saber cómo voy a comer mañana, bajo qué techo voy a dormir mañana. Y todo eso hace parte de esa creatividad. Muchas generaciones están reciclando, por ejemplo, botellas para construir casas. Muchas generaciones han estado empezando, y cuando digo muchas generaciones me refiero en varios lugares del planeta, ¿no? Están imaginándose, por ejemplo, sistemas de recolección de aguas usadas que gracias al sistema de la fuerza de esas mismas aguas pueden generar energías eléctricas para pequeños poblados. Incluso es muy interesante, pero el agua salada, los indígenas Kogi de Santa Marta en Colombia, desde hace años se alumbran llenando botellas de agua salada que por un efecto nocturno generan una luz, y un grupo de jóvenes ha fabricado una lámpara cuya fuerza energética es el agua salada. Se llena en el día del agua salada, se deja al sol y luego en la noche es una lámpara que ilumina, ¿no? Entonces, hay una cantidad de ideas en ese sentido que tienen como objetivo creativo salvar algo fundamental que, más allá del sexo, más allá de las razas, más allá de las contradicciones ideológicas, nos une a todos en tanto que sujetos, es la vida misma y digamos, el salvar nuestra propia especie. Entonces eso me parece que es fundamental, y en ese sentido me parece también que es emancipatorio. No puede haber emancipación sin existencia, sin vitalidad, sin... En las mejores escuelas de Francia, los egresados en sus discursos de fin de curso, lo que vienen a decir es: señores, queremos colaborar no al derrumbe del planeta, queremos aprender cosas que ayuden justamente a que hagamos una idea simbiótica. Pero ojo, la simbiosis, que es interactuar, interpenetrado, interrelacionado con algo, esa interrelación también puede ser parasitaria. Cuidado, como es el sistema capitalista con la naturaleza. Extrae, el sistema de producción actual lineal: extraigo, produzco, consumo, tiro. Pero tiro, desecho. Pero no hay un circuito, no termina de cerrarse el circuito. Y acá, esto que estamos hablando que parece utópico, cuando uno empieza a ver el concepto de economía circular, de economía simbiótica, de economía de la funcionalidad, las experiencias locales, particulares que se están haciendo, al menos en Europa,
en América Latina, en lugares también muy particulares, pero que hay ya elementos súper interesantes. Podemos hablar mucho de esto. Aquí hay mucho hablado de esto, sobre todo economía de la circularidad y economía simbiótica. Bueno, después lo podemos hablar. Hay experiencias empresariales, regionales, de pool de empresas, ciudades en transición. Entonces se está generando un nuevo sujeto social que no es la clase obrera, un sujeto social de cambio, que está viviendo ya este cambio, pero no tiene palabras para nominar esto. Nosotros le ponemos este neologismo ecocreatividad. Pero lo que estamos tratando de ver, que nos pasa gente que estamos pensando esto y que estamos viendo mucha gente que sabe que la tarjeta de crédito o más dinero o más producción o más capacidad de consumo no es el paraíso. Puede ser justamente ese el problema. Eso es tal vez lo que hay que cambiar. Entonces, por ahí a lo mejor es lo que tenemos que abordar, ¿no? Yo añadiría aquí que se habla con mucho entusiasmo sobre el futuro del mundo en las nuevas tecnologías, ¿no? Como si lo que llaman las Smart City, las ciudades inteligentes, nos fueran a salvar. Mucho cuidado con eso porque pueden ser una ayuda, ¿por qué no? Claro, pero hay una noción que es la sobriedad numérica. Es decir, para producir digamos, la agilidad de la utilización de los aparatos numéricos que nos ayudan en el confort cotidiano, incluso en las salas de operaciones, se requiere mucha energía eléctrica. Paradoxalmente, se está pensando que el futuro está en la tecnología, pero esta tecnología nos exige energía. Y por el momento esa energía, ¿de dónde está saliendo? Del carbón, del petróleo. Entonces hay una paradoja, ¿no? En ese sentido, porque todos se dicen, yo soy muy ecológico porque yo tengo el carro eléctrico. O yo soy muy ecológico porque es que yo no utilizo papel y no imprimo, sino que hago todo, me acumulo todos esos mails y tengo mis archivos. Hay ciudades, o sea, hay centros de stock de datos que tienen el tamaño de una ciudad y que exigen la cantidad de consumo de energía impresionante. Energía, ¿de dónde sale? Nuclear. Y luego la gente se queja diciendo, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a producir energía nuclear? Pero es que no quieren desconectarse de ningún aparato, no quieren dejar de manejar, es una cosa contradictoria. Queremos cambiar, queremos pasar de esa transición a esa creatividad que va a salvar del bios la existencia, la especie, pero al mismo tiempo no queremos renunciar a nada. ¿Y cómo se puede hacer esa transformación si no queremos renunciar a nada? Si no queremos renunciar a unos mínimos. Lamentablemente hay que renunciar para poder salvarnos. De lo contrario, estamos en el minuto -1 antes de la extinción, como lo dice el informe del IEC, que nos explica eso, que si pensáramos la existencia de la humanidad en un minuto, estamos en el 0,59 segundos, es decir, nos queda un segundo antes de que todo esto se acabe, ¿no? Entonces esas son como algunas de las consideraciones que nos acompañan en la paradoja en la que estamos, ¿no? No querer renunciar, quererlo todo, pero sin renunciar a nada. Y esto implica la política, ¿no? Las promesas. Y en contratos de 4 años. Hay que volver a pensarlo. Supongo yo, para Boric, para Petro, para los desafíos, hay que pensar a 30, 40 años. Implica pensar la política con compromisos. No podés pensar la política por 3 años, los problemas ambientales por 3 años, los problemas ambientales, la transición ecológica de toda una región, un territorio para el desarrollo. Cambiar de un modelo productivista, lineal, contaminante a otro, claro que tiene costos. Ahora, ¿qué es más costoso? ¿Seguir con lo mismo, que vamos hacia el abismo? ¿O cambiar, que por supuesto que tiene costos? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El dinero? El problema es las generaciones futuras. Entonces, acá hay un desafío que está empujando a la inteligencia colectiva. Ya no es un problema de individualismo
no es un problema de mercado, no es un problema solo de economía, es un problema cada vez más global y mientras más nos demoremos, más duro va a ser el cambio. Entonces, hoy, y la decisión tiene que ser política. El problema es que, por un lado, es el momento de tomar decisiones políticas y la gente no participa en las elecciones. En Francia, en Colombia, hay porcentajes de abstención muy grandes. Claro, la pregunta tuya, pero hay problemas reales, que tengo hambre. Sí, es cierto, pero justamente por eso. Entonces, por un lado, el tema de esta aceleración del tiempo, tanto por el que tiene demasiado porque consume y solamente hay presente de consumo y satisfacción oral, comer, una bulimia, o pensar a largo plazo. Justamente si tienes hambre, tiene que haber un liderazgo también y una salud democrática que permita pensar a largo plazo, tomar la decisión de qué queremos como sociedad. ¿Lo decide un experto? ¿Lo decide el mercado? ¿O lo decide la gente? ¿Qué necesitamos realmente? ¿Solo trabajo? ¿Producir, tirar de vuelta para que mi hijo tenga trabajo? Bueno, que no le falte el trabajo. Bueno, sí, pero ¿qué más? No es solamente trabajar, consumir, tirar. Entonces, acá implica otra dimensión, un ciudadano con otra perspectiva. Acá volvemos a las categorías centrales, pero la decisión política está justamente en esta anarquía que ya decía, pero anarquía como el arqué es la raíz fundamento. Si no hay raíz fundamento de una sociedad, sino que tenemos que acordarlo entre nosotros, y ese es el espacio de lo político. Entonces la política es ese espacio vacío en donde tú que eres cristiano, yo que soy liberal, ella que es nacionalista, él que es liberal y ella que es comunista, a lo mejor ahí tenemos que llegar a un acuerdo y encontrar nuestro propio sentido y trabajar con esa diversidad. En ese sentido la ecocreatividad es un espacio y quiere albergar esa diferencia. Eso lo hace ahora el neoliberalismo, por eso es el que más posibilidades tiene de sobrevivencia a esta crisis. Pero va a ser más de lo mismo. Entonces, lo más probable que pase en esto es que sigamos en el mismo modelo. Hay que pensar formas distintas, horizontes distintos, que salga de la mera competencia, que implique que la diferencia, no es la anulación de la política, la diferencia es el corazón mismo de la política, el desacuerdo nuestro. ¿Nos impide tomar decisiones o es lo que nos permite tomar buenas decisiones? Y hay una cuestión también de inteligencia, ¿no? Es profundo el tema, ¿no? Yo creo que queda, por supuesto, cada vez que hablamos con Hugo y con Angélica, queda un abanico de temas dando vuelta, porque realmente el planteo tiene que ver con esto, con poder pensar, con poder permitir el desafío de que nos imaginemos en esta síntesis que ellos nos proponen, precisamente un montón de preguntas que empiezan a tener un norte, un orden, y en ese contexto de inquietudes que empiezan a surgir para nosotros, empezará a encontrar también una mirada que nos propone el desafío de poder interpretar precisamente las dificultades y a partir de ahí intentar encontrar un principio de solución. Nada se va a solucionar de manera efímera, nada va a ser dinámico, nada va a ser rápido, pero si no lo pensamos, si no lo ponemos sobre la mesa, si no lo podemos visualizar, jamás vamos a tener la oportunidad de poder razonarlo. Y razonar implica eso precisamente, ¿no? Poder analizar, poder profundizar y de pronto empezar a encontrar ese camino que nos muestra una necesidad que es la de, en el medio de la diversidad, en el medio del pensamiento distinto, en el medio de la presencia de minorías, tiene que haber algo que es esencial, que es el acuerdo. Los medios de comunicación tenemos la posibilidad de hacernos los tontos, de mostrarle entretenimiento que ayuda a que precisamente siga la gente sedada de alguna manera, o empezar a utilizar los espacios, las mentes brillantes, para poder escucharlos, para poder comprenderlos, para poder analizar este tipo de realidades que ellos nos plantean. Todos los procesos, en todos los tiempos, necesitaron de grandes pensadores para que precisamente empezáramos a encontrar esos rumbos. Angélica, Hugo, son dos de estos exponentes de tantísimos que hay en el mundo, pero ellos son nuestros amigos.
Y con ellos tenemos la posibilidad de hablar. Ellos nos permiten precisamente con su generosidad que podamos empezar a comprender esto que queremos compartir con todos ustedes. Sé que nos miran, han visto y hemos tenido comentarios de distintos lugares del mundo, precisamente en función de lo que ellos cuentan, incluso con debate, con idea que propone una ida y vuelta. Y ese es el desafío, pensar ciudadanía, pero con el formato siglo XXI. Estamos casi transitando un cuarto del siglo nuevo y todavía nos cuentan el cuento de soluciones del siglo pasado. Y ya no es más posible que eso suceda. Así que agradecidísimo a que la oportunidad que nos han dado. Estamos ni más ni menos que en la ciudad de Saint-Germain, muy cerquita de París. Estamos en Europa. 3 latinoamericanos que nos permitimos precisamente encontrarnos para poder analizar en profundidad esto que estamos viendo, asombrados por la modernidad, pero por otro lado preocupados porque precisamente ya casi no llueve o no llueve de la misma manera, las temperaturas son distintas, los glaciares no están en riesgo y el hecho de la no lluvia y la no nieve implica que precisamente en el viejo continente quizá empieza a haber problemas con el agua. Porque es cierto, acá hay un río muy cerquita, pero contaminado. Son tantos los temas que podemos ir hablando y que vamos a seguir desandando en el tiempo con ellos, que esta era la idea para terminar esta primera mitad de año y nos habíamos prometido este encuentro. Así que muy agradecido con Angélica, por supuesto el cierre con ustedes, agradecidos con ustedes que nos estuvieron acompañando. Estamos improvisando con tecnología. Está mi familia, que siempre tiene méritos y siempre tiene la posibilidad de hacer el aporte que corresponde, como siempre y como sucede habitualmente. Nos queda un minuto para cada uno y lo vamos a escuchar con atención y, por supuesto, reiterando el agradecimiento. Bueno, simplemente decir que es importante no tener miedo a perderse en la confusión de la reflexión. Eso hace parte también del proceso de la transición. Por eso hay que no tener miedo tampoco a equivocarnos, no tener miedo al debate, no tener miedo a la incertidumbre que hemos estado calificando aquí, porque todo eso hace parte de esta transición de la que estamos hablando. Pero sobre todo, y yo creo que lo más importante es guardar bien presente en algún rincón de la cabeza de cada una y uno de ustedes, es que ustedes son también parte importante del proceso de transformación a pequeña escala. Si cada uno se pone a hacer un poquito del trabajo que hay que hacer, podremos multiplicarlo y podemos efectivamente cada uno desde su lugar del mundo apoyar ese aspecto ecológico, ese aspecto cooperativo y ese aspecto creativo. Y decirlo que no se va a hacer solo, como lo hemos mencionado. No va a haber un hombre ni una mujer providencial que lo haga en lugar de nosotros. Y que no va a venir de Europa hacia América Latina, porque Europa está envuelta en sus propias transiciones, en sus propias complejidades. Y que aunque seguimos hablando de colonialismo, lo cierto es que hoy en día los lugares de poder hegemónico mundial están mirándose el ombligo y cada vez están despreocupándose de la periferia, y es el momento para que América Latina entonces también empiece a repensarse sin tener en la cabeza siempre la idea de que la solución mágica le va a llegar desde el norte. Las soluciones las tenemos nosotros, las tenemos que buscar nosotros, y por eso está bien perderse en nuestras propias confusiones, que a veces son confusos, ¿no? Los diálogos confusos generan también ese proceso de intercambio creativo, o por lo menos eso es lo que se espera. Tu minuto. Bueno, un minuto rápido. Justamente el tema, si buscamos acuerdos, tenemos que estar listos para vivir los desacuerdos. No hay que tenerle miedo, como decía Angélica recién. El desacuerdo es constitutivo de toda relación. Que en un matrimonio, con los amigos, en sociedad, es normal, es inherente a la relación. Por lo tanto, hay que componer con eso.
Entonces, ¿hay un mundo de incertidumbre? Claro. ¿Hay un mundo que hay que construir sentido? Claro, porque se disputan los sentidos. Podemos tomar este camino, también podemos cambiar a este. Entonces, en ese momento, ese es el sentido de lo creativo, es el momento que tiene que ser algo cooperativo, que es lo mejor que saca la humanidad, es la cooperación general. Y sobre todo, sociedades profundamente democráticas donde democracia y ecología tienen que ir de la mano. Y si no, hay que aprender de los ecosistemas. Pero, digamos, y con esto termino, es lo que nosotros llamamos ecocreatividad, que invoca que debemos estar atentos a la construcción de esta nueva clase ecocreativa que implica la construcción y creación de un nuevo horizonte, sobre todo para las generaciones jóvenes. Y es un momento de la filosofía, de la política, de la creatividad, de la espiritualidad, entendida en el sentido de la transformación concreta, en ese sentido. Y no hay que tener miedo. Hasta acá entonces la propuesta de este conversatorio, como siempre con la Ribera Televisión, tratando de involucrarnos con lo que viene. Nos hace falta aprender mucho todavía y se aprende cuando se debate. Se aprende cuando se escucha a los que saben y que, como plantean ellos mismos, no son ellos la solución. Es la posibilidad de que pensemos los problemas todos juntos para que encontremos las soluciones en el movimiento colectivo. Hasta acá esta nueva edición de este conversatorio. Seguiremos hablando de ciudadanía en otro lugar del mundo a través de todas las plataformas digitales, con todas las herramientas que nos permite precisamente esta realidad y que nos encanta poder estar viviendo. Así que gracias a ustedes, gracias a los amigos que nos acompañaron y hasta cada momento.